si alguien del público quiere intervenir, quiere hacer alguna pregunta. Han salido muchísimas cuestiones. Esto parece un interrogatorio. Sí. Muy buenos días. Quería preguntarle, decirle a María Jiménez si no le parece un poco inadecuada la palabra radical en su exposición total. ¿Qué es radical? Bueno, sí funciona. La verdad es que no me parece inadecuada, en tanto que en la historiografía más reciente, al menos la que yo tomo como referencia en este caso, quizá comandada por el Instituto Valentín de Foronda y por sus historiadores, para definir ese espectro político se utiliza izquierda radical Abertzale o nacionalismo vasco radical. Sí, quizá haya otra manera de definir a ese espectro político, pero a mí al menos me parece adecuada. Pues que la palabra radical, el nacionalismo vasco radical, es una autodefinición positiva para ellos. Como la izquierda Abertzale es una trampa, estamos acostumbrados a ella, porque se dice izquierda, que en castellano indica algo glorioso, importante, actual, progresista, mientras en euskara se dice otra palabra que significa lo mismo, algo progresista, actual, vivo, que es Abertzale, que es patriótico. Y nosotros nos hemos acostumbrado a ella y nosotros hemos caído en la misma trampa y le llamamos izquierda radical, que es lo que ellos quieren que le llamemos. Ya lo pasa también con la palabra radical. ¿Qué es radical? Indica algo que tiene las raíces, que está hundido en la historia, está hundido en la realidad. Como sabemos muy bien, en toda Europa hay partidos radicales, en Suiza, en Italia, en España un partido radical, el partido radical famoso Alejandro Lerroux, y son palabras positivas, son palabras normales, son palabras comunes. ¿No sería mucho mejor decir extremo, extremoso, ultra? Es curioso que estamos acostumbrados a decir ultra solamente a la derecha. Los ultras, ¿ultra qué quiere decir? Ultra es más allá de suyo, una organización o un partido o un grupo ultra es lo que está más allá de la democracia. En cambio, hoy estamos acostumbrados a decir ultra a los extremos. La extrema derecha es ultra para la mayoría de la gente. Y algo así me parece a mí que pasa con la palabra radical. La palabra radical es demasiado positiva para decir algo que nosotros, y usted la primera, considera negativo. Extremoso, vandálico, extremo, ultra, qué sé yo, y aquí todos los adjetivos, epítetos que tenemos en la cabeza, no voy a abundar. O sea, sigo pensando que es una palabra mal empleada, con perdón. Sí, yo entiendo que las palabras hacen cosas, no solo, o sea, no están vacías y a veces pues, pueden llevar a adoptar una posición. También ocurre a veces con la palabra victimario, que desde el mundo académico pues, se adopta para hablar de perpetradores y, sin embargo, pues, hay a quien le resuena como que resta importancia al perpetrador, efectivamente. Pero bueno, quizá sí podemos tenerlo presente. Sí, si se me permite añadir una palabra, pienso que el partido de Lerroux es probablemente el menos definido o el más indefinible de los partidos. O sea, que es una palabra que difícilmente sirve para expresar bien lo que quiere decir. O sea, es bastante ambigua.
Y a Lerroux, pues su partido nunca se le entendió bien, o sea, no se sabía bien si era de derechas, de izquierdas, nunca se supo bien dónde estaba. La palabra quizás está un poco vacía de significado. Bueno, no. El Partido Radical de Lerroux quería decir, cuando se funda el año 10, si no recuerdo mal, un partido anticlerical radical. Sí, lo tenía para ellos, tenía un sentido clarísimo. Luego, al llegar a la República, naturalmente se había diluido, desvaído, despintado y no era radical, para nada. O sea, ya no le iba lo de radical. Pero claro, ellos mismos no iban a ser autocríticos, no lo fueron. Bueno, con perdón, muchas gracias. Bueno, de todos modos, esto que digo, a María eso no quiere decir que no me haya gustado muchísimo su exposición y que estoy absolutamente acorde con ella y que le ayudo, que le animo a que siga por ahí, que buena falta nos hace. Y a la otra, que no me acuerdo su nombre, no lo recuerdo ahora. Ana. Bueno, yo quería preguntarle, no me atrevo a decirle más, ¿qué impresión tiene usted sobre lo que hicimos y dejamos de hacer? A mí, que he tenido la sorpresa y el honor de ser citado, a mí me parece vergonzoso lo poco que hicimos. A mí me parece, visto desde hoy, que fuimos unos cobardes y que fuimos unos, en el fondo, estábamos mordidos también por el ambiente que teníamos. Hicimos, para algunos, hicimos algo importante, sí, pero yo cuando le he oído, por ejemplo, me daba mucha pena el que no hiciéramos más, que no hubiéramos sido capaces de hacer una pequeña concentración. Nosotros que estábamos tan acostumbrados a ir de concentraciones en aquel momento, que hacíamos para cualquier cosa una manifestación, que hicimos muchas manifestaciones y gritamos mucho por cosas mucho menos importantes y mucho menos radicales, en ese sentido que hablábamos antes. Y sin embargo, pues hacíamos comunicados, escribíamos telegramas, escribíamos cosas que luego, cuando hoy y después lo hemos visto, nos parecen cosas tan débiles, tan pobres, tan... Oh, qué heroicidad hablar hoy contra ETA y tal. Pues nos reímos de eso. Bueno, pues yo también, a mí se me hace enormemente débil nuestra actitud y nuestra posición. ¿Usted qué cree? Bueno, muchas gracias. Yo creo que, bueno, en realidad lo ha dicho ya usted, ¿no? Y lo he mencionado al final de mi presentación. Es llamativo, efectivamente, que no hubiera concentraciones, que no hubiera manifestaciones. Las palabras a veces pueden quedarse cortas, efectivamente, visto con perspectiva. A la vez, el contexto era complicado, aunque sería mentir decir que no había habido en el ámbito universitario manifestaciones, porque en el mismo año 80, por ejemplo, en la Universidad del País Vasco se manifestaron por el asesinato de Juan de Dios Doval Mateos, ¿no? Que un profesor que fue asesinado, y sí que hubo manifestaciones. Quizá el hecho de que no hubiera víctimas mortales pues hizo que en el caso de la Universidad de Navarra quedara eso, en la palabra y menos en un acto de repulsa, en el que también quizá se hubiera dado una unidad de respuesta por parte de todos esos entes que sí que escribieron, ¿no? Y que también, pues, en ese contexto histórico concreto, pues no se estaba dando. Y también, hombre, es verdad que eran los años de plomo, o sea, también son años complicados, donde tampoco había manifestaciones por todos los atentados que se cometían. No sé, o sea, sí tiene razón que, visto con perspectiva, pues uno dice se podía haber hecho algo más. Incluso lo pienso también por la misma Universidad de Navarra, ¿no? Que hasta el año 2002 no va a hacer una concentración en repulsa por un atentado. También incluso la institución podía haber hecho, es más, la institución podría tener una placa conmemorativa porque ha sufrido atentados y tampoco la hay, ¿no? O sea, yo creo que todavía nos queda camino y a la vez, viendo la situación, pues también uno tiende a ser comprensivo porque nunca sabe qué hubiera hecho él en esa situación. No sé si con eso le respondo.
Sí, Ana Escauriaza se ha referido a la posición de ETA sobre la Universidad de Deusto, pero ha eludido comentarlo, pues no sé si por razón de tiempo o qué, pero me parece que es un tema interesante para, por lo menos, pues dar una pequeña versión. Efectivamente, he eludido la cuestión por una cuestión de tiempo, también porque como aquí nos juntábamos para Historia de Navarra, pues no he querido desviar la atención. También, sobre todo en los primeros años, ETA sí tiene algún tipo de idea, o al menos el ambiente ideológico que está alrededor del grupo terrorista o que comparte su ideología, es de la opinión de que en la Universidad de Deusto también tiene que formar parte o molesta en ese objetivo de hacer una universidad popular vasca, aunque no con la intensidad como se hace contra la Universidad de Navarra. Creo que por una parte porque como he mencionado, la idea que existía sobre el Opus Dei no es la misma que existía sobre la Compañía de Jesús, no es la misma la fama o el gran relato que existe sobre el Opus Dei que sobre el que existía y que existe sobre los jesuitas. Entonces creo que eso en parte ayuda. También es verdad que la Universidad de Deusto es la primera universidad en sufrir un ataque terrorista. Es en el año 74, ponen una bomba. Creo que es en el año 79 cuando también entran a robar una multicopista de la universidad. Y a la vez también es desde la Facultad de Teología, desde donde empiezan, ¿no?, esos inicios que luego serán Gesto por la Paz. O sea, que ni ha sido una universidad a la que no le haya afectado en absoluto el terrorismo, porque eso no sería verdad. A la vez es una universidad que tiene un ambiente también por donde está, con, ¿no?, las diferencias que hay con respecto al País Vasco, a Vizcaya en concreto y a Navarra. En la Universidad de Navarra hay unas sentadas en el año 69, pero no hay un ambiente hostil contra la institución dentro de sus propios alumnos. En la Universidad de Deusto o hay proclamas abertzales, o dentro de la universidad no se da eso, se da en el ámbito de la ciudad y en algunas zonas concretas y dentro de algunas ideologías concretas. Pero en Bilbao, sin embargo, ¿no?, y a la Universidad de Deusto, que también tiene sede en San Sebastián, sí que había dentro de la universidad una parte del alumnado que coincidía con esas proclamas. Y si bien durante estos años, o sea, si nos mantenemos en los años 80, creo que la Universidad de Deusto también es atacada, ¿no?, desde dentro, no así la Universidad de Navarra, y también desde fuera, porque como he dicho se le pone se ataca con artefactos. Con el tiempo, la Universidad de Navarra seguirá siendo un objetivo de ETA y la Universidad de Deusto tendrá un papel mucho menos relevante, tanto pienso que de reacción como de ataque. No sé si con esto le he respondido. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias a todos por vuestras intervenciones. Yo tengo preguntas para casi todos, con la excepción de aquellos en los que no he podido escuchar y, por tanto, se quedará para una conversación privada, si os parece. Para José Manuel Ferrari, quería preguntarle acerca de las posibles inspiraciones internacionales que puede tener la Asociación de Amigos. Es decir, yo creo que todos estamos acostumbrados a ver en películas, en novelas, el modelo anglosajón de apoyo a la universidad. ¿Funcionó eso de alguna manera en el caso de la Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra? Bien, si os parece, hago las preguntas a todos y así ya. Para José Fermín Garralda, me ha quedado una duda. Has comentado que el obispo consulta a toda una serie de gentes para la creación de la hermandad y dices que consulta a FAL. ¿Por qué a FAL sí y no, por ejemplo, a otras instancias, digamos, no estrictamente religiosas? Has mencionado a FAL y has mencionado a algunos párrocos, capellanes, etcétera, etcétera. ¿Consultó a otra gente que no fuese estrictamente del ámbito religioso? Respecto a la intervención de Ana Escauriaza, también he echado en falta una reacción ante los atentados en la universidad
que es la que pudo protagonizar el mundo de Herri Batasuna, organizaciones similares y tal. ¿Hubo alguna reacción? ¿Se reafirmó simplemente en el comunicado de ETA o hubo alguna otra expresión algo diferente respecto a las opiniones generales? Y por último, para María, también es una cuestión un poco de comparación con el ámbito internacional. Has hablado de la permanencia en el espacio público de los victimarios y quería preguntarte si, por ejemplo, la comparación con casos de otros países, el que se me ha venido a la cabeza es Irlanda, por ejemplo, toda esa permanencia de las pintadas, del imaginario de los victimarios en las calles de Belfast, por ejemplo, ¿podría ser un buen ejemplo de comparación o estamos hablando de realidades absolutamente distintas? Gracias a todos. Bueno, Pachi, te contesto brevemente. Muchas gracias por la pregunta. Yo me hice la misma pregunta que me acabas de hacer. Busqué, realmente no encontré prácticamente ninguna referencia a ejemplos extranjeros, lo que hubiese tenido sentido, porque así como en España igual no había una tradición de asociaciones de fundraising, por ejemplo, de promoción, sí que la había en el extranjero, no la encontré. Es cierto que luego sí que durante la vida de la asociación a veces sí que se recurren a ejemplos eso, del extranjero, incluso cursos y tal, pero no, de hecho no he encontrado así ninguna referencia clara. Hombre, ¿pudo haber una inspiración? No, pues es muy posible que sí, pero no hay un modelo claro que se esté siguiendo. Simplemente eso. Muchas gracias, Pachi. Gracias, Francisco Javier, por tu pregunta muy acertada. Bueno, en el archivo de la Hermandad de FAL no hay nada, o sea, ni se le nombra. Entonces yo me enteré, lógicamente, a través del libro de Aurora Villanueva, que aquí dedica a Hermandad por varias páginas y en dos de ellas habla de la charla de FAL con el obispo y luego una carta de FAL a Zamanillo. Pero solo eso, no encontramos nada más. Lo que sí hay es de párrocos, o sea, que el obispo les consulta sobre cosas de las reglas, algunos responden de forma crítica, otros no, pero de políticos y así en el archivo no hay nada. Ya digo, lo de FAL he tenido que planteármelo, pues bueno, al consultar otros libros, porque he consultado los libros, ¿no? Entonces es un tema interesante, ¿por qué a FAL sí y a otros quién sabe, ¿no? Hombre, si las reglas son para aunar religiosamente a los más religiosos, vamos a decir así, del momento, y los más religiosos eran, muchos de ellos, carlistas, que tampoco, no sé, pues es comprensible que por educación, por deferencia, por cercanía, por prudencia, pero consultase, oye, ¿te parece bien? Digo yo, ¿te parece bien que en la regla se ponga esto, esto y lo otro? Luego, entre ellos divergieron sobre el carácter FAL, creo que tenía, según Villanueva, una idea más abierta de hermandad, más popular, y el obispo tenía una idea más jerárquica, como es bastante comprensible, ¿no? Y luego otra diferencia entre FAL y el obispo, según Villanueva, pues es que FAL quería o prefería que el prior fuese Ripa, mientras que a ver si va a ser al revés. Ahora mismo ya, entre FAL y el otro, el de más allá, uno quería que fuese Ripa y otro Zubiaur. El obispo quería que fuese Zubiaur. ¿Por qué? Pues no lo sé. Y según Villanueva. Y FAL quería que fuese Ripa. También es cierto que FAL, pues claro, tenía sus relaciones, conocía, es que los carlistas estaban divididos de alguna manera, unos eran colaboracionistas, hasta, claro, Zubiaur fue colaboracionista, posibilista hasta octubre, ¿no?, del 39. Luego lo dejó porque vieron que no era vía de nada. Ahora bien, yo creo que habría que hablar con cada uno de ellos. Pero lo que sí es muy cierto es que una cosa es que se refugiasen unos y otros, los que fuesen, de hecho, en la hermandad, y otra cosa es que la hermandad fuese creada para eso, para refugio de. No, la hermandad fue creada pues para dar salida al espíritu religioso de los excombatientes.
Para eso fue creada. Y eso es una posición muy amplia. ¿Qué ocurre? Que nosotros los excombatientes pensaban exactamente igual en ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, hoy me ha pillado un poco el tiempo, lo reconozco. Quizá porque ayer fui más deprisa y hoy he empezado más despacio. Pero hay una carta de un párroco, a ver si lo encuentro, un párroco a Pascual. Y le viene a decir que en el pueblo suyo, en su pueblo, pues uno de la cuenca Astrain, pues había jóvenes que no eran muy fervorosos, que habían salido poco a la guerra, al frente, que había habido algunos que se habían ido, que eran falangistas, que en el pueblo todos los jóvenes eran falangistas, y sobre la hermandad, qué pena que no lo encuentro aquí, pues viene a decir que no estaban esos jóvenes de acuerdo con la hermandad, no se llevaban bien, incluso estaban en desacuerdo. O sea, unos jóvenes falangistas de Astrain, pues un grupo, no eran 3 o 4, sino serían más, ¿no? Entonces, hay cosas. O sea, no es que... Yo creo que era un humus religioso que había. El obispo, que yo creo que se dio cuenta de ese humus religioso, que había que partir casi de cero. Y entonces, pues bueno, eso fue aglutinando a muchos, porque la hermandad efectivamente polarizó a muchos carlistas desde el comienzo, pero claro, también había falangistas desde el comienzo y cada vez fue habiendo más, y más militares, más en Madrid que aquí. En fin, era una especie de plataforma amplia en la cual estaban todos de acuerdo en una cosa, en Dios, o sea, que se había que defender a la Iglesia de la persecución, porque de eso no he hablado porque no me gusta a mí hablar de estas cosas. Son tan fuertes y tan, en fin, tan duras, ¿verdad? Habla siempre del pasado como si fuese una losa, siempre pergeñado de sangre. Eso es horrible. El pasado también hay fiestas y hay camadería, y la gente se lleva bien, la gente se abraza, la gente... Pero claro, siempre estamos aquí en los congresos y en todos los sitios, pues hablando de penas. Y entonces uno acaba un poco con el alma encogida, la verdad. No sé si es por la edad o por qué, pero así es, ¿no? Entonces yo creo que habría que hacer congresos también de alegrías, ¿no? Entonces, en el archivo, ya digo, cosas políticas no hay, desgraciadamente, quizá para los historiadores no hay. O sea, FAL no aparece, es por vía de Villanueva. Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Lo voy a decir, o sea, no lo recuerdo exactamente, pero yo diría, por las fuentes que pude ver para la tesis, que desde el ámbito político, ¿no? Desde HB o del ámbito social que le rodea, es la máxima de quien calla otorga. Yo creo que no hay ningún tipo de expresión en ninguna dirección, aparte de los comunicados de ETA. Sí es verdad que, por ejemplo, en Egin hay varios titulares. Ahora se me vienen a la cabeza dos que, por supuesto, no cito textualmente, o sea, es de memoria, pero cuando he mencionado que la Universidad de Navarra empieza a poner seguridad en el campus, ¿no? o pone una escolta al rector, pues que, por cierto, es de las primeras personas en tener escolta, hay un titular de Egin que es algo así como «La Universidad del Opus se protege», o algo así, lo digo, como digo, de memoria. Y luego también cuando la universidad está pidiendo los fondos, ¿no? o está buscando dinero para reconstruir el aula magna, creo que es en el caso del año 80, también hay un titular de Egin sobre el poder del Opus o como ¿no? su capacidad para... Incluso creo recordar que hablan de lo rentable que les ha salido el atentado por esa capacidad para conseguir fondos y recuperar el aula magna. Aparte de eso, no recuerdo más. Gracias por la pregunta. Gracias. Yo no he estudiado en profundidad los cadáveres sobre Irlanda del Norte, pero bueno, creo que, claro, una comunidad radical no se desintegra por el hecho de que una organización terrorista, aunque haya sido su vanguardia armada, deje de actuar. Y, por lo tanto, hay un intento de perpetuar esas ideas
que de alguna manera han armado ideológicamente a esa comunidad. En el caso de Irlanda del Norte se da una circunstancia que no se da en el País Vasco o en Navarra y que tiene que ver con el hecho de que había zonas que estaban delimitadas, o sea, había zonas católicas, había zonas protestantes y esa división sigue funcionando en algunas zonas todavía hoy. Claro, eso no es asimilable a lo que ocurre aquí, es verdad que, o a lo que ha ocurrido aquí, es cierto que ha habido zonas de determinadas de ciudades o de capitales que han sido evitadas de forma sistemática por personas que habían recibido amenazas directas, pero, por ejemplo, no hay pues, esa urbanización de referencia que hay en Belfast, donde fue secuestrada Jan McConville y donde directamente es que no se puede poner un pie, o sea, eso no ha existido. En cuanto a los homenajes a presos o a terroristas que salen de prisión, que es quizá el acto más vistoso de lo que vemos aquí, claro, la diferencia con lo que sucede en Irlanda del Norte es que después de los acuerdos de Viernes Santo, los terroristas que estaban en prisión salieron en un plazo de un par de años, la mayoría de ellos a la calle. Por lo tanto, ese goteo temporal que tenemos aquí de salidas de prisión, pues tampoco se ha producido. Eso no quita que no haya atracción por ciertas figuras, por héroes que siguen siendo celebrados o por productos de ficción que se sigan dedicando a algunas de las personas que participaron activamente en el IRA, por ejemplo, ¿no? Es curioso el tema de pintadas, grafitis, que a todos se nos viene a la cabeza cuando pensamos en Belfast. Hay, por supuesto, una parte de homenaje, pero claro, hay un componente más que no tenemos aquí, que es que esos grafitis se han convertido en una referencia memorialística para rememorar lo que pasó, pero también incluso en una atracción turística. O sea, tú vas a Belfast y hay tours que te llevan a ver los grafitis relacionados con los travels y, bueno, que eso es totalmente distinto a lo que sucede aquí. Hay también otra diferencia que tiene que ver con la disidencia. La disidencia de ETA ha sido desigual en los últimos años. Han aparecido grupos que parecía que iban a tener fuerza, entre ellos ATA, que es el grupo que va a encabezar todas esas manifestaciones que se producen en Pamplona durante la pandemia que he mencionado antes, pero ATA de repente se ha desinflado y entonces ahora lo que tenemos pues es otros grupos encabezados por GKS, que pretende ser pues un imitador del MLNV y entonces crear toda una estructura de asociaciones similar. Pero claro, eso no tienen una presencia fuerte, entre otras cosas, porque desde Bildu y Sortu los están frenando y por otro lado también, claro, no tiene nada que ver con la disidencia que ha habido en torno al IRA, donde ha habido pues escisiones como tales de la propia organización y ha habido atentados y ha habido muertos. Y luego, por último, algo que me parece especialmente significativo, cuando se empieza en España a intentar perseguir esos signos de enaltecimiento del terrorismo en el espacio público, se hace, como en tantas otras ocasiones, por el empuje de las víctimas. O sea, son las víctimas las que empiezan a reivindicar pues, que se quiten pintadas, que se quiten pancartas o que se persigan los homenajes. El problema o la diferencia en Irlanda es que el potencial reivindicativo de las víctimas es mucho menor. O sea, las víctimas allí empiezan a organizarse a nivel de asociaciones cuando ya se están firmando, se están negociando los acuerdos del Viernes Santo. O sea, cuando ya ven que van a tener un problema gravísimo de impunidad que aumenta, o sea, que llega a más del 90% de los casos de asesinato, y es en ese momento cuando las víctimas empiezan a organizarse de alguna manera en asociaciones, en fundaciones, pero claro, llegan muy tarde a la hora de reivindicar. Y su principal reivindicación, desde que empiezan a tomar un poco de fuerza esas asociaciones, es la impunidad de los crímenes. Entonces, claro, si establecemos una jerarquía de reivindicaciones, pues de alguna manera cuando
vas allí, hablas con las víctimas, han asimilado que el panorama en el espacio público sea el que no es similar en todos los sitios, es verdad, pero se tolera porque piensan que esa no puede ser su batalla principal, o sea, que tienen una batalla mayor por la que pelear, que es la de la impunidad, que por otra parte es una batalla perdida casi de entrada. Gracias a todos, unas ponencias muy interesantes, bueno, algunas especialmente interesantes por el problema que tenemos todavía, ¿verdad?, con el terrorismo. Pero yo me voy a referir más a las alegrías y a las concordias que decía José Fermín y a las ponencias de Santiago Navascués y José María Ferrari, porque, bueno, si queremos una manera de conseguir la concordia y la convivencia es tener actividades, instituciones que traten de buscar objetivos que aúnen los intereses de la mayor parte de gentes posible, de distintas sensibilidades, de distintas tendencias políticas, clases sociales, incluso de países, ¿verdad? Porque ese es el caso de Fomento, de centros de enseñanza o de la Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra, que efectivamente cuentan con una anuencia, una diversidad de participantes muy amplia, muy variada y que se han extendido por todo el mundo. La Asociación de Amigos tiene amigos en todo el mundo y Fomento ha sido modelo también para iniciativas similares en países de Europa y de Estados Unidos, ¿no? O sea que hay un caso en el que España ha exportado ideas importantes, ¿no? Bueno, aparte de esta reflexión, que por otra parte es muy personal, que me alegra mucho decirlo también porque es algo que me toca también vitalmente. Aparte de eso, dos preguntas muy concretas. Una, en el caso de Fomento, Santi, daba la impresión de que el Redín era el primer colegio de Fomento, porque según lo has explicado, y me parece que hay algunos antes, ¿no? Y la pregunta a José María Ferrari es que, bueno, claro, tú estás hablando de la Universidad de Navarra y su encaje jurídico en el organigrama político de entonces, pero no has mencionado para nada, y quizás aunque eso sea por contarse comparación, no has mencionado nada ni a Deusto ni a las universidades pontificias que entonces existían. Pues, alguna palabra por comparar. Nada más, gracias. Sí, muy brevemente. Efectivamente, no es el primer colegio de Fomento, es el tercero. El primero es Alzair en Córdoba, el segundo Monte Alto en Madrid y este es el tercero. Creo que los mismos... Sirve de modelo, en parte, al Redín, es Alzair, el colegio de Córdoba. Alzair, sí. Lo que pasa es que hay ideas de Fomento que se empiezan a ensayar en el Redín, como por ejemplo FEISA, la Federación de Entidades Inmobiliarias. O sea, se ensaya un modo de participación de los padres nuevo, de alguna manera. Y si no me equivoco, también es el primer colegio que se construye de nueva planta, porque los otros dos eran edificios preexistentes. Aquí hubo una construcción desde cero. Sí, muchas gracias, Agustín. No, simplemente mencionar que, efectivamente, no las he mencionado el CEU así como ejemplo de comparación, pero efectivamente, ¿no? Ahí estaban Deusto, ya estaban Sacromonte, comillas, incluso esperando su momento. Simplemente no las he mencionado, pero efectivamente ahí estaban. La primera que da el paso es la Universidad de Navarra, luego las otras le seguirán, y luego ya sí que cambia mucho la cosa en el 71, porque en el 71 con la nueva ley de ordenación universitaria, o ley general, bueno, no estoy ahora seguro del nombre, pues ya se facilita mucho más la creación de universidades autónomas e independientes. Bien, sí, muchas gracias, Agustín. Sí, quería hacer una pregunta que no sé si es un poco inoportuna. Digo desde el punto de vista del análisis histórico, porque es más una reflexión desde el punto de vista del presente. Es decir, en relación con los victimarios y su presencia en el espacio público, ¿no?
y en relación con un derecho fundamental como es el derecho a la vida. Entonces, las distintas posiciones, vamos a decir, gubernamentales y de los partidos políticos respecto, por ejemplo, a la presencia ante centros abortorios, no sé cómo llamarlos, centros de salud donde se practican abortos, pues ciertas actitudes que yo no lo conozco exactamente, pero creo que se limitan a rezar delante de los centros, de este tipo de centros, y las medidas de tipo jurídico que se están proponiendo en contra de estas actuaciones, cuyo contenido contrasta con las reflexiones que se hacen respecto a homenajes públicos de victimarios, donde efectivamente pues, se ha puesto victimarios donde el derecho que ha estado en juego es el derecho a la vida, fundamentalmente. Entonces, en este último caso, hay que respetar el derecho a la libertad de expresión de quienes realizan esas manifestaciones, y en el otro caso, pues parece que jurídicamente no hay óbice para proscribir este derecho a la libertad de expresión, ¿no? Entonces, bueno, desde luego no es una pregunta que enlace con el análisis histórico, puesto que es una pregunta del presente, ¿no? Del análisis del presente. Pero bueno, si os parece bien el hacer alguna reflexión al respecto. Bueno, yo la verdad es que desconozco el detalle de lo que se quiere legislar en torno a lo que se puede hacer o no delante de una clínica que practica abortos, pero sí que sé lo que responde la Audiencia Nacional cuando una asociación de víctimas, por ejemplo, pues presenta una demanda por un acto de enaltecimiento del terrorismo. Entonces, las respuestas tienen que ver con ¿es un acto de libertad de expresión? O tienen que ver con ¿es una manifestación de alegría? Entonces, eso es literal, o sea, no, bueno, pues nos ha llegado, o sea, he podido ver varias de esas respuestas que da la Audiencia Nacional. La legislación en torno al enaltecimiento del terrorismo, por ejemplo, pues no ha cambiado en los últimos años. Lo que ha cambiado es la interpretación que hace la propia audiencia. Entonces, pues creo que he mencionado un poco de pasada antes que se hace eco de una directiva europea para decir, bueno, como no hay riesgo de acto violento, pues yo no puedo prohibir eso, y entonces lo amparo otra vez en la libertad de expresión, que es el mismo argumento que se utiliza para que se celebren, por ejemplo, el otro día en Alsasua, pues una jornada que pide la expulsión de un colectivo profesional, en realidad, ¿no? Entonces, contra ese argumento, pues la batalla está perdida. De hecho, quienes han interpuesto durante años denuncias sistemáticas para intentar que se persigan los homenajes a terroristas han dejado de hacerlo, porque es es trabajo, esfuerzo, en fin, que cae en saco roto. No sé si me voy mucho, pero... No sé si hay alguna pregunta más. Yo, si pudiera, si me parece. Tengo preguntas para todos. La primera para Santi y para Carlos. Habéis hablado del inicio de fomento del Colegio Redín, y yo que conozco un poco, pues, porque he estudiado en ese tipo de colegio, en la universidad tal, tenía curiosidad sobre, claro, eso, como ha dicho Carlos, nació la primera iniciativa para copiar, bueno, porque querían un modelo Gaztelueta, iniciativa de padres. Entiendo que esos padres lo que querían, aparte de aprovechar esos avances pedagógicos, era un colegio que formase en ese espíritu religioso, en el espíritu del Opus Dei. Entonces mi pregunta es, a la hora de
vender el proyecto a otros padres para que se sumasen, o incluso a la hora de contratar el profesorado, tenéis, por así decirlo, bases de datos de si realmente fue un colegio de primeras en las que pudo entrar gente que no conociera la obra, que alumnos o familias que les atrayese más el proyecto pedagógico que el espíritu de criar a hijos en espíritu religioso, y luego si el profesorado también fue plural o abierto, o se intentó, pues oye, ya que vamos a hacer un colegio religioso, intentar pues personas también cercanas a la obra y estas cosas. ¿Tenéis algún tipo de conocimiento, documentación de cómo empezó en ese sentido? Luego, bueno, voy a hacer como él, voy a preguntar todas y así termino antes. Luego una pregunta para Ana, que es, bueno, esta no sé si sabrás, si te ha tocado tocar, si tu investigación ha ido más allá de lo que nos has presentado, si te ha tocado también investigar el atentado de 2008. Quería saber, yo fui uno de los que estaba ahí, de los que pensó que los del aula de 18 no lo contaban, donde tenía varios compañeros. Y claro, los atentados que has comentado tú, por lo que me parece, o la sensación que me da la presentación, es que iba más hacia la institución, hacia el edificio, en San Fermín y tal, pero eso fue en la mañana, en el parking en el que todos cruzábamos, creo tú has sido estudiante, que cruzamos todas las mañanas, que parece que fue un atentado para mí contra los alumnos, más que contra la institución, porque daños materiales supo coches, pero no fue un edificio. Entonces quería saber si sabéis qué cambió dentro del espíritu, o sea, a través de los comunicados y tal, qué cambió para que hicieran hacer eso, porque me parecen dos atentados completamente opuestos. Y luego para María, perdón. María, he intuido que un acento del sur, entonces me llama mucha atención que cómo, bueno, es un realidad para los dos, si a la hora de tocar estos temas en la historia, que así como otras conferencias han sido sobre espíritu medieval, que nos toca más lejano, estos temas de historia nos tocan cerca. Entonces, a la hora de estudiar estos temas, influye mucho tener una experiencia como puede ser la que hubo en 2008, tal, que no sé si también tú estabas por la universidad en esa época, o simplemente es puro interés. Y si luego, claro, tú que has investigado tanto, que tienes esos libros que son archiconocidos, tú eres historiadora, pero es que estos temas los llevan muchas veces sociólogos, politólogos, tal, que supongo que te habrá tocado enfrentarte muchísimo. ¿Tiene papel la historia para ganar ese relato? ¿O realmente, por mucho que documentes, por mucho que está el relato viciado de otros ámbitos académicos, no quiero decir corrompe, pero se impone tanto que al final tu investigación dices, yo tengo los hechos, pero por mucho que tenga los hechos, el relato se basa en muchas otras cosas, y te has visto incapaz de, no de debatir, pero sí de imponer el hecho frente a la opinión o el deseo? Entonces eso. Y entonces un poco eso, si este afán de estudiar era pues por interés o tienes que tener algo personal para ello, y luego eso, cómo ha sido tu experiencia en esos ámbitos no tan académicos o tal. Ya está. Yo creo que la respuesta que Santiago y yo podemos darte quizá te decepcione. O sea, por contexto, nos parece evidente que los padres que llevaban a sus hijos al Redín buscaban una educación religiosa. Eso, bueno, yo creo que es una cosa razonable, pero la documentación tampoco nos dice demasiado. O sea, el argumento que utiliza, por ejemplo, el grupo promotor, esos tres primeros padres, Félix Azqueta, Julio Eugui, Miguel Sánchez Hostiz, para atraer a otros padres y que proporcionen dinero, el argumento es la falta de puestos escolares en Pamplona. Por eso hemos querido tratar ese tema, que bueno, que en realidad ya han tratado otros historiadores. Nosotros fuimos al Archivo Municipal de Pamplona, encontramos algún dato más, pues hay algunos documentos, ¿no?, que hablan de este gravísimo problema que había en Pamplona, se va reaccionando, se crean nuevas escuelas. Y este es el argumento que aparece, la documentación que va dirigida a los padres que ponen el dinero. No se menciona de ninguna manera la educación religiosa. Entendemos por una parte que se daba por hecho, pero por otra también pensamos que para ellos no era un problema tan acuciante como podía suceder en otras regiones de España, donde sí que había padres verdaderamente preocupadísimos por la secularización o fenómenos de este tipo. Esto es un poco lo que te puedo responder con la documentación de archivo que hemos consultado. Archivo de Fomento, archivo municipal, la prensa, noticias, el archivo personal de Víctor García Oz también tiene algo de información, pero poco más.
La verdad es que sería un estudio bastante, bueno, sería interesante. Sí, pero creo que lo hemos hablado en el descanso. Yo estaba pensando, nos ha pillado porque todavía no hemos hecho la prospección del profesorado que nos falta. O sea, hay varios temas que todavía tenemos por trabajar. Uno de ellos también que me parece interesante es el tema de la secularización, porque, claro, ahora desde nuestra perspectiva pues vemos que ha habido un proceso de secularización en España, etcétera, pero no hemos visto eso, no hemos visto en la documentación una preocupación por una supuesta deserción de la sociedad civil que cada vez es más increyente. No, sencillamente dicen, bueno, queremos mejor educación en doctrina cristiana, creo que lo dicen así, pero nada más. Dicen mejor educación, o sea, mejorar lo que ya hay, ¿no? Entonces, bueno, todavía creo que nos queda algo, todavía hay algunos flecos que tenemos que terminar de trabajar y, bueno, esperamos. De los profesores sí que podemos decir que Fomento creará su propia escuela un poco más adelante y que Víctor García Hoz entrevistaba él mismo a los profesores. Esto es sabido, ¿no? Y también Tomás Alvira solía viajar por los colegios dando directrices, orientando, pero también incidía mucho en lo técnico. O sea, ellos ambos tenían trabajos muy técnicos y cuando se ve, por ejemplo, los planos del colegio, bueno, ahí se ven los laboratorios donde Tomás Alvira quería exportar su modelo de aula viva, ¿no? De aprender, en parte aprender haciendo. Se hacían muchísimas excursiones, bueno, un poco más. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Voy a empezar por el final, que yo no me he interesado por este tema por haberlo vivido de cerca, ni tengo ningún familiar, ni estaba en la universidad en el año 2008. Yo creo que, no sé qué dirá María, pero al final cualquier historiador, ¿no? o en general cualquier persona se dedica a su trabajo porque le apasiona esa parte de la historia. En mi caso me parece no solo apasionante, sino efectivamente fundamental, ¿no? O sea, me toca en lo personal, pero creo que a cualquier historiador le toca en lo personal el tema que investiga porque le resulta muy interesante. Y con respecto a las personas de otras disciplinas, es verdad que hace años este tema estaba más tratado por sociólogos, antropólogos, etcétera. Ahora ya hay una generación de historiadores, ¿no? Pues María Jiménez está entre ellos, aunque creo que desde el mundo del periodismo no es historiadora, pero bueno, desde ese ámbito también está haciendo historia. Gaisca Fernández Soldevilla, Raúl López Romo, ¿no? Lo que están haciendo, pues, Centro Valentín de Foronda, está haciendo Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, nuevos historiadores que nos vamos incorporando. Y como dice precisamente Gaisca Fernández Soldevilla, el trabajo bien hecho acaba ganando, ¿no? Entonces, en la medida en que uno tiene fuentes y va trabajando, pues se irá imponiendo. Ya en el relato o en la opinión no lo sabemos, efectivamente hay que trabajar bastante, pero bueno, ahí estamos y yo creo que mantenemos esperanza porque si no, no estaríamos aquí. Y con respecto al atentado del 2008, efectivamente mi investigación abarca hasta el año 2011, cuando es el alto al fuego definitivo, y por tanto sí que he investigado ese atentado. Yo creo que, para no extenderme mucho, yo creo que sigue siendo un atentado contra la institución, no contra el alumnado. Hubo un error que a ETA le hubiera salido muy caro, y también, por supuesto, a todas las personas que estaban en la Universidad de Navarra, ¿no? Y fue que la llamada telefónica que hicieron para avisar de que había una bomba saltó en el día de Álava en vez de en la de Navarra, y entonces desalojaron el campus de Vitoria en vez de desalojar el de Navarra, y cuando explotó efectivamente podía haber encontrado por el camino a cualquier persona que, ¿no? Cualquiera que conozca el campus de la Universidad de Navarra, el sitio en que se puso esa bomba es muy transitado y eran las 11 de la mañana, o sea, podía haber sido una tragedia que pues, realmente, milagrosamente, no lo fue. Pero las razones por las que ETA atenta contra la Universidad de Navarra son las mismas, ¿no? Y el comunicado no me lo sé de memoria, pero creo que dicen algo así como los cuadros franquistas, ¿no? O sea, en el fondo creo que ETA está en sus últimas, es un acto a la desesperada, es un efecto propagandístico, es un lugar en el que es fácil atentar, en el que creo que están buscando daños materiales y podía haber sido una tragedia humana pues
probablemente peor que cualquiera de las que ha habido, ¿no? Que Hipercor o que Vic o Zaragoza, ¿no? Y que efectivamente no fue. Pero creo que es un acto a la desesperada y que es fácil atentar contra una universidad, porque por mucha seguridad que ponga, al fin y al cabo no deja de ser un recinto abierto. Y aunque sea privada, pues de hecho resultó relativamente sencillo poner un coche, unos explosivos y... La anterior bomba, la del 2002, sí que es verdad que fue a las 9 de la noche, o sea que también la elección de las 11 de la mañana efectivamente resulta... Yo creo que fue un acto a la desesperada. O sea, no tengo mucha más respuesta. Yo por sumar algo más a eso que ha explicado muy bien Ana de ese último atentado, yo creo que no se entiende sin el contexto. O sea, es año 2008, ETA, como ya he dicho, es agonizante, pero es que además está envuelta en un debate interno entre su brazo armado, la dirección de la organización terrorista, y también el sector político que quiere imponerse y decir, bueno, vamos a terminar con la violencia porque ya no nos está resultando rentable, quiero que me legalicen y no podéis seguir matando. Y entonces en esa época ETA hace dos tipos de atentados, unos atentados que son fáciles, entre comillas, y selectivos a pues gente que no tenía especial protección. Entonces, pues mata a los 2 guardias civiles de Capbretón, que es un atentado espontáneo pero que les parece fácil, matan a los 2 guardias civiles de Palmanova en Mallorca con una bomba para el coche, matan también a Eduardo Puelles en Bilbao, que era un policía que sí que estaba advertido, pero ponen la bomba especialmente oculta para que no la detecte. Y a la vez eso lo combinan con atentados muy espectaculares. De esos mismos años pues son el atentado contra la universidad, pero también el atentado contra la Casa Cuartel de Burgos, que es un atentado que destroza el edificio, que solamente causa heridos, pero los heridos son tantos que si miras el listado de cuáles son los atentados a lo largo de la historia de ETA que causan más heridos, tanto el de la universidad como el de la Casa Cuartel están entre los 10 primeros. El de la Casa Cuartel de Burgos les ha salido especialmente mal, porque las 3 personas del comando que están condenadas por ese atentado no los han condenado por lesiones, los han condenado por intentos de asesinato. Entonces, cada herido, y son más de 80, cuenta como un intento de asesinato, con lo cual la condena que tienen, además sumada a la última reforma del Código Penal, pues es de un montón de años de cárcel. O sea que sí, en eso de que les podía haber salido mal, ese desde luego que les ha salido mal. Y luego, en cuanto a lo que decías del relato, del acercamiento, bueno, sí, o sea, has detectado bien el acento. Por suerte, pues los mundos son muy grandes y uno no tiene que dedicarse solo a lo que pasa en su lugar de origen. Y a mí este tema, desde que lo conocí, desde mi acercamiento como periodista, porque yo no soy historiadora, pues me ha apasionado. He tenido muy buenos maestros, Javier Marrodán sobre todo, y creo que nuestra forma de acercarnos a ese tema, que fue precisamente periodística, dándole voz a los protagonistas, que es lo que hacen los periodistas, y dándole voz a las víctimas, pues sí que creo que ha contribuido a que la historiografía, la investigación que se ha hecho en los últimos años en torno al terrorismo, pues haya dado ese papel central a las víctimas y ha conseguido pues rescatar una parte de la historia que había estado oculta durante mucho tiempo, ¿no? Claro, el acercarse a las víctimas tiene también pues, una consecuencia, que es la implicación personal, que es inevitable, ¿no? Y bueno, de hecho es que no la quieres evitar, pero bueno, tú estás viendo cómo el hecho de dar voz a alguien pues, también le está haciendo, o sea, está haciendo un bien mayor al relato, pero está haciendo un bien personal o individual también a esa persona. Y en cuanto al relato, bueno, estoy con Ana con todo lo que ya ha dicho. Al final los hechos son tozudos, acaban por imponerse. Yo no he debatido en espacios especialmente hostiles, y los que me han parecido hostiles y yo iba prevenida, luego, claro, cuando tú expones los hechos, pues hombre, puedes debatir ideas, pero
debatir hechos ya la cosa se complica, ¿no? Y cuando empiezas a poner magnitudes encima de la mesa, pues es complicado. Y luego hay otra derivada en esos ambientes hostiles, que es que, o sea, desde la posición que compartimos, todos los que Ana ha mencionado, les llevamos ventaja, porque hay una posición ética que para ellos, para el otro lado, digamos, no es muy difícil de asumir, que es que nosotros, como explicaba muy bien Reyes Mate, pues reconocemos a todas las víctimas, ¿no? O sea, quien reconoce a una víctima reconoce a todas. Eso no significa que las víctimas tengan el mismo significado, pero ellos no reconocen a todas, solo reconocen a algunas. Entonces, claro, ahí, bueno, les resulta difícil mantener esa postura. Yo creo que ya podemos dar por concluido el coloquio. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias.